Estamos de regreso y a partir de este momento ustedes pueden participar, comunicarse con nosotros. Llámenos al 214-8401 y envíenos sus mensajes al 720-63589. Hoy hablamos acerca de osteoporosis y dolor, así que si tienen preguntas con relación a este tema, además de una campaña que vamos a estar anunciando más adelante, pues pueden hacerlas, podemos resolver nuestras dudas en este momento y aprovechar que estamos con nuestros especialistas, ya que solamente estamos de 11 a 11:30 de la mañana y por supuesto totalmente en directo en sus hogares. Hoy hablamos acerca de este tema junto al doctor Oliver del Río Valdivia, quien nos acompaña por primera vez, esperamos no sea la última. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido. Muchas gracias y bueno, un gusto estar en tu programa para poder hablar y educar a las personas acerca de lo que es la osteoporosis y bueno, la consecuencia, Dios mediante, evitarla, el dolor. Comenzamos, doctor, hablando justamente de ello, conceptualizando lo que es la osteoporosis. ¿En qué consiste? Bueno, la osteoporosis como un concepto es la pérdida del calcio de la estructura del hueso, ¿no? Es uno de los minerales en mayor porcentaje que da la fortaleza a nivel de los huesos. Y la pérdida de este nos da justamente esto, ¿no? Mucho más antes de la osteoporosis es la osteopenia, ¿no? Que es un paso para ir a la osteoporosis. Sin lugar a dudas, la parte de descalcificación del hueso se debe a muchos factores, uno de los cuales, y el principal si se podría decir, es la parte hormonal. Es por eso que en el caso de las mujeres y los varones se da esta enfermedad. No obstante, muchos de los varones son reacios un poco a ir a la consulta y poder tener justamente la consulta acerca de esta enfermedad. No, pero es en las mujeres donde, bueno, justamente se da un poquito más porque tienen mucho más factores de riesgo, ¿no? Para poder tener esta enfermedad. Como te decía, el tema hormonal, a nivel de la menopausia, cuando llegamos en esta etapa, una de las hormonas que disminuye su volumen es el estrógeno. Y de las muchas funciones que tiene el estrógeno, una de ellas es la de captar el calcio al ingreso a nuestro organismo. La capta y lo deposita en el hueso. Eso de manera corta, ¿no? Lo mismo pasa en el varón con la testosterona, ¿no? Entonces, esa es su función de las muchas que tiene, agarrar el calcio y colocarla en el hueso. Sin embargo, cuando estas dos hormonas disminuyen sus niveles, la captación de calcio se hace evidente, ¿no? Disminuye también su captación, por lo tanto el aporte a nivel de hueso también disminuye. Y es ahí donde el organismo comienza a extraer el calcio de nuestros huesos, de toda nuestra reserva, de toda nuestra vida, porque el organismo requiere de calcio para muchas de las funciones que tiene nuestro organismo. Es de esa manera que nos vamos descalcificando. En las mujeres a nivel de la menopausia, entre los 40 a los 50 años, y en los varones de los 55 a los 65 años, donde comienza el declive de la testosterona. ¿Existen otras causas, doctor? Por ejemplo, la alimentación, tal vez relacionada también a los ejercicios, a la actividad física, tal vez a temperatura, a clima también. Sí, bueno, hay otros factores muy importantes y estos se dan un poquito más en las mujeres, evidentemente. Uno son los embarazos, ¿no? Embarazos múltiples, embarazos muy jóvenes, justamente que hacen que la descalcificación del hueso aparezca de manera más precoz. El otro es las lactancias prolongadas. Dar de lactar por más de un año significa el consumo de calcio 7 veces más que lo habitual. No está mal dar de lactar, hemos dicho, pero hay un periodo de lactancia y que tiene que ser efectivo, ¿no? Hasta el año se puede dar una lactancia de manera efectiva. Posterior al año, bueno, hasta la misma la calidad de la leche materna disminuye y bueno, ya se convierte en un tema ya solamente de un aporte con ciertos componentes. Otro de los factores importantes de la descalcificación es el uso de medicamentos, ¿no? Ciertos medicamentos hacen que se evite el paso del calcio hacia el hueso. Uno de ellos es los corticoides, pero el uso prolongado, ¿ya? Muchas de las personas tienen mucho miedo al corticoide. Sin embargo, también son ciertos corticoides, o sea, los corticoides tienen sus familias. Y el uso prolongado de estos, estamos hablando por más de 2 años, ¿no? Justamente hacen que tal vez en algún momento estos eviten justamente el acceso del calcio al hueso. El uso de corticoides de manera de emergencia, como son las betametasonas, no hay que tener ningún miedo justamente, es por eso que se requieren estos medicamentos. Otro es el uso del tabaco,
¿no? Ya. Indiscriminado del tabaco, que bueno, son estas las personas que tienen desde ya una osteoporosis o una osteopenia ya marcada, ¿no? El fumar un cigarrillo por día durante 3 años ya significa un indicador para ya hacer una presunción de que el paciente tenga o no osteopenia o tal vez osteoporosis. ¿La alimentación, doctor? Otro de los factores. Nosotros podemos ser osteopénicos o tal vez osteoporóticos desde muy pequeños por el tema de la alimentación. Ser malnutridos en relación al componente de aporte de calcio puede significar que nuestros huesos nunca lleguen a un 100% de estar con mucha fortaleza, ¿no? Entonces de repente hemos llegado a una madurez osteopénica, es decir, a una fortaleza osteopénica y nunca tener un aporte real de calcio. Hay niños que no les gusta la leche, no les gustan las verduras verdes, entonces ese aporte nunca se va a dar justamente a este nivel, ¿no? ¿Existen síntomas, signos para poder darnos cuenta de que podríamos estar cruzando una osteoporosis? Bueno, es muy buena la pregunta. Bueno, la osteoporosis está también clasificada dentro de las enfermedades silenciosas. Es una enfermedad que no nos da algún dato clínico evidente, ningún síntoma ni signo. Sin embargo, hay algún tipo sí, de molestias tal vez que nos puedan dar algunas luces de que el paciente pueda tener o no osteoporosis. Por ejemplo, dolores a nivel de espalda baja, de espalda alta, el acortamiento en la estatura en las personas mayores, la presencia de dolores articulares a nivel de miembros inferiores nos podría significar tal vez, ¿no?, la presencia de una osteoporosis que no es determinante, como digo, no es una enfermedad silenciosa. Sin embargo, la osteoporosis aparece primeramente a nivel de la columna vertebral. Es por eso que hay algunos dolores que nos pueden significar de que la columna se está debilitando debido a la osteoporosis, y entonces podemos indicar sí un examen complementario para poder determinar si hay o no osteoporosis. Cuando hablábamos acerca de la cantidad, ¿existe algún grado, un índice de cantidad de calcio que deberíamos de tener en nuestros huesos? ¿Cómo se mide ello? ¿No? Todo esto se mide a través de un estudio complementario que es una densitometría, ¿no? Hay varios tipos de densitometría, hay desde la densitometría sanguínea, justamente saber los niveles de calcio a nivel de sangre, ¿ya? Y la otra densitometría justamente es la densitometría, o sea, a nivel de sondas ecográficas que nos podrían determinar la presencia de osteopenia o osteoporosis. Hay también las densitometrías de cuerpo entero, ¿no?, que se las requiere generalmente para saber la localización del lugar de osteoporosis, ¿no?, a nivel de cadera, a nivel de columna, pero generalmente son estudios que se los requieren cuando también el paciente tiene cáncer, porque los cánceres generalmente migran a dos lugares, o a la parte del hígado o a la parte de hueso generalmente. Entonces cuando se tiene un cáncer y se quiere determinar si este es un poco avanzado, se tiene que hacer una densitometría de cuerpo entero para saber si este cáncer ha metastizado, ha migrado a alguna parte del esqueleto justamente, y poder determinar y cuidar ese lugar. Sin embargo, el que se hace generalmente es una densitometría general, que es justamente la del talón, donde se determina si el paciente tiene osteoporosis u osteopenia o es hueso sano justamente. Y es lo que se quiere hacer en las actividades que se están realizando este mes por el Día Mundial de la Osteoporosis, es el de detectar y enseñar a la gente lo que es la cultura de prevención justamente. Porque cuando la osteoporosis ya está instalada, la gente se entera cuando se cae y se fractura, ¿no? Y ahí sabe que tiene una osteoporosis. Y bueno, los costos justamente que implican una fractura, ya sea de muñeca o de cadera, ¿no?, ya implican mucho los costos, ¿no? Entonces el saber, la mejor prevención, el mejor medicamento en salud es la prevención, ¿no? Y es un costo nada, si se podría decir, gratuito, ¿no? No tiene costo el podernos cuidar. Sin embargo, cuando las enfermedades duelen y marca el dolor, a veces es tarde, y evidentemente los costos de tratamiento, de medicamentos, o sea, se elevan muchísimo, ¿no? Y hay tratamientos que ni siquiera hay en nuestro país. Entonces es por eso aconsejar a toda la población de que vengan con su familia, vengan con sus papás, vengan con sus abuelitos. No obstante, la gente joven no está lejos de tener una osteopenia, una osteoporosis, debido a los factores que ya hemos mencionado.
Tenemos una gran cantidad de preguntas, pero antes queremos cerrar el tema con la relación que existe de manera primordial entre la osteoporosis y el dolor. Ya, el dolor nos va a marcar generalmente cuando el hueso está afectado y está acompañado tal vez por una entidad oncológica, es decir, con cáncer. El dolor nos va a marcar un signo de alerta a donde nosotros sí podemos ir de manera evidente y poderla detectar. Es por eso que si hablamos de osteoporosis y aparte de dolor, el dolor es un síntoma, quizás el primer síntoma por el cual el paciente acude a la consulta justamente, ¿no? Y este dolor es de manejo generalmente multidisciplinario, debería serlo así, donde interviene mucho la familia. Debemos estar atentos a ello. Tenemos preguntas, damos lectura a continuación. Tengo dolor en las rodillas, nos dice. ¿Qué es lo que puedo hacer? ¿Podría tomar colágeno? Nos preguntan. Muy buena la pregunta y esto va a ir a una respuesta que quiero hacer hincapié. ¿Por qué? Porque generalmente son en los grupos de mujeres donde se da una recomendación, yo diría, inadecuada. No todas las personas podemos consumir calcio, no todas las personas podemos consumir de forma indiscriminada el colágeno, si bien son componentes que no pueden provocar algún efecto colateral. Sin embargo, el uso del calcio, por ejemplo, hay personas que somos tendientes a formar cristales y cálculos de calcio. Entonces, el recomendar calcio a una otra persona, cada uno es un mundo, ¿no? Entonces, es mejor que siempre esté indicado por un personal de salud. Tenemos una llamada. Adelante, María, ¿cómo está? Bienvenida. María, la escuchamos. Bien, si es que se nos fue la llamada, mil disculpas, le esperamos para que pueda volver a comunicarse con nosotros. Adelante, María. Bueno, muchas gracias y felicitaciones por el programa. Gracias. Me detectaron osteopenia leve. Yo tengo 69 años y tengo también artrosis severa generalizada. Tengo problemas de caderas, ya me sugirieron prótesis de cadera, pero no me animo todavía. ¿Qué me recomendaría para la osteopenia leve? Muchísimas gracias, querida María, por comunicarse con nosotros, doctor. Bueno, para el tema de osteopenia hay que ver como, repito, hay que hacerse un examen laboratorial para ver si la persona está indicada o no para tomar calcio. Con respecto al resultado del laboratorio, nosotros determinamos si puede o no y de ahí qué calcio puede tomar, ¿ya? Mucho interviene el estado de salud de la parte del estómago y el estado del riñón, ¿ya? Y lo otro, para el tema de artrosis, que se lleva muy de la mano a veces con la osteoporosis, es controlar el peso, ¿no? El tema de las cirugías también tiene mucho que ver hoy en día. Ahora hay muchas otras alternativas antes de llegar justamente a la cirugía, como son el uso de la ozonoterapia, por ejemplo, muy localizada, para poder tratar esta patología y no llegar a la cirugía. Sin embargo, la artrosis lleva muchos grados y si es un grado 4, evidentemente es un tema ya quirúrgico, ¿no? Y si acompañado a eso está el tema del sobrepeso o también la obesidad en todo caso, bueno, es muy determinante el tratamiento quirúrgico. La señora Juana está con nosotros. Adelante, ¿cómo está? Buen día. Buenos días, muchas gracias por atenderme. Gracias a usted. Mire, ¿qué me recomendaría como ejercicio para una artrosis de tercer grado? Otra preguntita sería, no me duele mucho, pero tengo impedimento, digamos, de movimiento. A veces camino unas 3 cuadras y ya quiero apoyarme en algo, ¿no? Y tercera preguntita, disculpe la molestia, es, yo consumo cáscara de huevo molida. Cuando hago una sopa le pongo una cucharita o una media cuchara. ¿Esto también ayudaría como un remedio casero? Como calcio. Muy amable, gracias. Querida Juana, por comunicarse con nosotros, doctor. Bueno, señora Juana, y buenas las preguntas, ¿no? De una paciente que vive al día lo que es la enfermedad. Bueno, vamos a ir por el principio. Sí, los ejercicios que generalmente se recomiendan en los pacientes con una artrosis de grado 2 para adelante son aquellos ejercicios que no tengan contacto del pie con el suelo. Es decir, el hacer caminatas, ejercicios, no está indicado porque hay una agresión a nivel de articulaciones, pero sí el tema de la bicicleta,
¿no? El tema de la bicicleta no tiene contacto el pie justamente con el tema del suelo, entonces es muy recomendado porque el paciente con artrosis necesita hacer ejercicio porque estimula además la producción de líquido sinovial, entonces necesita hacer ejercicio. No nos olvidemos que esos pacientes justamente al tener el dolor a nivel de las articulaciones evitan ya mucho caminar porque el caminar les da el dolor. Al tener nosotros el evitar la caminata, entramos en un tema de sedentarismo y el aumento de peso. Entonces, no debemos dejar aumentar de peso, es decir, tenemos que evitar el que nosotros tengamos un sobrepeso y una obesidad. Eso es lo que más va a lastimar las articulaciones. Con respecto al tema de la cáscara de huevo, bueno, son elementos caseros. Sin embargo, a partir de los 40 años, nosotros asimilamos casi el 50% de lo que nosotros ingerimos. Es por eso que un suplemento, un complemento nutricional, no va a venir nada mal al tratamiento que nosotros vayamos a efectuar, ya sea para osteoporosis, para artrosis o para cualquier tipo de dolor articular. Esther está con nosotros. Adelante, ¿cómo está? Buen día. Buen día. Por favor, y felicidades por el programa. Gracias. ¿Sabe qué? Bueno, tenía dolor en el talón izquierdo y luego me ha dolido la rodilla después de 2 meses. Y para después amanezco hoy con el talón del pie derecho, ya también, o pie izquierdo, perdón. Primero el derecho y después el izquierdo. Entonces es un dolor que al pisar es como si estuviera adormecido, es doloroso. ¿Cuántos años tiene Esther? 71. Muchísimas gracias. Gracias por comunicarse con nosotros, doctor. Bueno, a Esther, bueno, la invito a que ya luego darán el día sábado para que venga y la podamos ver. Sin embargo, el tema de los pies pueden significar muchas cosas, el tema de dolor, ¿no? Piernas y pies. Piernas muchos confunden no hay dolor de hueso en realidad, no existe el dolor de hueso, solamente porque las terminaciones nerviosas no llegan justamente dentro del hueso, ¿ya? Sin embargo, con lo que confunden es con el tema de varices, ¿no? Y ahí es donde se detecta en consulta las varices, la insuficiencia venosa profunda. Y el tema de las plantas de los pies, si fuera ahí, es por la presencia de repente de una fascitis, que se llama la inflamación de una capita que tiene el pie, y el otro de espolón calcáneo, ¿no? De presencia de espolones. Pero eso hay que verlo y determinar, ¿no? Entonces, lo que aconsejo es que vaya. ¿Dónde va a ser, doctor? Cuando algo duele en el cuerpo, es porque el organismo está pidiendo ayuda. Entonces, deben acudir a su médico. Ahora, la campaña se está llevando a cabo en la avenida Simón Bolívar, número 1825. Esta es la avenida que va del Estadio Malacamacho, ¿no? Mencionarles que está habilitada el acceso justamente a esta avenida, ya que todos piensan que por el viaducto por los trabajos está cerrado, ¿no? El teléfono 222-7495 y el celular 777-93247 son los números a los que pueden llamar los pacientes. Gracias, doctor. Hasta una próxima. Listo, gracias. Gracias. Se nos fue el tiempo volando, amigos. Les prometo que el próximo martes vamos a seguir hablando de este tema y voy a dar lectura a todas sus preguntas, así que síganos. Vamos a comprometerlo también al doctor y el afiche de la campaña lo van a tener en nuestra página. Búsquenos como doctora Villayala. Un beso grande a todos ustedes. Mañana nos vemos. 11 en punto.